trabajo es encargarme de las finanzas de la empresa, no estarle encubriendo sus cosas. Quiero pedirle una disculpa. Soy un desconsiderado. Fue mi culpa. Para compensarlo, voy a subirle el sueldo. Yo digo que no es necesario, señor Armando. Dentro de todas las cosas, solo quiero pedirle una. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, lo que sea. Respeto. Que me trate como una profesional en mi trabajo, no como su alcahueta. Inesita, no entiendo. A ver, el desfile fue todo un éxito, ¿no? Sí, señor. El éxito fue apoteósico, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y entonces por qué no tengo un séquito de umpalumpas corriendo de lado a lado para traerme mi nueva modelo de tallaje? Bueno, Huguito, precisamente de eso quería hablarte. Ay, Hugo, yo creo que esa pobre muchacha no tuvo la culpa. Ella es joven, inexperta, y lo único que estaba haciendo era tratar de captar tu atención. Inesita, no empecemos. A ver, no, pero no seas tan duro con ella. Vamos a ver. Yo recuerdo cómo eras tú cuando entraste aquí, ¿ah? Tú no desperdiciabas oportunidad para lucirte. ¿La estás queriendo comparar conmigo? No, de ninguna manera. Ella comete un error. Pero igual, mira, tiene un cuerpo precioso y te sirve muy bien como modelo de tallaje. Bueno, eso sí. Es el gancho más hermoso que he tenido. Claro. ¿Y quién nos asegura que el reemplazo no sea peor? Por lo menos esta niñita ya aprendió una lección. ¿Ya viste mis calcetines? Ay, Treasure. Yo quiero saber qué fue lo que pasó ayer con Miss Jenny. Pues no, así que digamos, esa información no se la vengo manejando bien. Pero lo que dicen las malas lenguas es que, pues es que don Hugo corrió a esa mujer porque, pues, ya ve cómo es don Hugo, ¿no? Y algo ella lo desobedeció y ya ve que don Hugo tampoco es así tan... Usted sabe que si yo la atrapo diciéndome una mentira, puede ser muy grave para usted, Mrs. Peña. Sí, lo sé. Pero yo, ¿por qué le iba a mentir, oiga? I am not stupid, all right? Now you have your last chance to tell me your version of the events that happened. What? Be very careful. Because Mrs. Jenny me contó que usted le dio información equivocada. No, eso sí no puede ser. Ahí sí ya ahí se cae la mentira, porque todo el mundo sabe que esa mujer y yo no nos hablamos. Entonces si no nos hablamos, ¿yo cómo le iba a ir a decir algo? Yo a esa mujer la considero mi mejor enemiga. Me dijo que usted le hizo caer en una trampa. Pues no, yo le digo que no es así. Yo no le he hecho nada a esa mujer. Ella es la que ha querido perjudicarme todo este tiempo. Ella es una víbora rastrera, un animal ponzoñoso que me robó a mi marido, que se presentó en mi fuente de trabajo a solicitar trabajo y el cual ahora se lo están quitando. Y ella, por ende, me quiere perjudicar a mí. Eso es la realidad de las cosas. Oye, yo lo único que veo es que usted le tiene una gran antipatía y es bastante capaz de perjudicarla. And you need to be very, very careful. No me ve la cara de tonto, porque si yo la descubro conspirando contra alguien más en esta oficina, usted va a perder su trabajo. Now get out of my office. Pero... Out. Go on. Let's go. Permiso. Señor Hugo, qué pena con usted. Solo venía por mis cosas, pero ya me voy. Aunque pensándolo bien, yo venía para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, señor Hugo. Fue hermoso mientras duró. Ya me voy, ya. Llegas media hora tarde, niña. ¿Cómo? Pero si usted me dijo ayer que... Pues sí, ayer fue ayer y hoy es hoy. ¿Puedo seguir trabajando aquí? Pero con una condición. Que nunca jamás en la historia te vuelvas a meter en un desfile. Y mucho menos con mis diseños. Se lo juro que no vuelva a pasar. Se lo juro. Y calladita. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Si no te corrí y trabajas aquí, ¿por qué no estás trabajando? Claro, Órale, claro. a trabajar. Ya me voy. Y calladita. Eres un gancho, acuérdate, un gancho. Mira por allá.
mío. Ay, oh my God. Qué mal me siento. Me voy a morir. Ahora sí me voy a morir. Hoy va a ser mi último día en la Tierra. Estoy segura. Ay, Dios mío. ¿Ya viste la hora que es, Patricia? ¿Ya viste? Ve. Armand, ¿por qué te compras un reloj con manecillas? Compra uno digital. Yo no sé leer eso. ¡No seas descarada! Tu hora de entrada fue hace 45 minutos y ni siquiera está prendida tu computadora. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Ah, pues porque tu amiguita Patricia se le acaba de ocurrir llegar en este momento. Quiero una explicación. Explicación. Armand, primero deja de gritar, porque la verdad es que a mí me duele muchísimo la cabeza. Ay, ¿te duele la cabeza? ¡Estoy gritando! Bueno, entonces regrésate donde estuviste de fiesta, porque este es un lugar de trabajo y tú eres mi secretaria. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que de fiesta? Patricia está embarazada. Ten un poco de consideración. Sí, Marce, dile algo, porque tú no me puedes hablar así, Armand. Yo no tengo la culpa. ¿Tú crees que a mí me gusta tener estas náuseas asquerosas? Estuve vomitando toda la mañana. Guácala. No, pobre. ¿Te das cuenta? Ella va a tener un bebé. Está delicada la pobre. Ni te esfuerces, Marce. Los hombres no saben lo que es dar vida. Bueno, ya, perdón, me exalté, perdón. Pero que esto no se vuelva a repetir, Patricia. Tienes que llegar a tiempo. ¿Y todavía me reclamas? Sí. ¿Qué te pasa, Armando? Mejor vete ya, ¿sí? Ok, adiós. Adiós, Armando. Ay, vomitaste mucho. Muchísimo, Marce. Mira, la próxima vez que tengas que llegar tarde, le dices a Armando que yo te di permiso. Y si le tiene que reclamar a alguien, pues que me reclame a mí. Y ya. Ay, Marce, eres tan buena. Yo te quiero tanto. Yo solamente espero que la vida me dé suficiente tiempo para agradecerte todo lo que haces por mí. No seas exagerada, ¿sí? ¿Y qué tomas? Es un expreso doble. Es que el bebé me da muchísimo sueño, la verdad. ¿Cómo? Patricia, tú no puedes tomar esto. Está prohibido. ¿Que el doctor no te dijo? Marce, ¿te das cuenta? Mi pobre bebé todavía no nace y yo ya soy una pésima madre. A mí se me hace que el Estado me lo va a quitar. Ya. No exageres. Yo me llevo el café y aquí no pasa nada. Mejor ponte a trabajar, Bueno, ¿sí? pero poquito, porque en serio me siento muy mal. Ay. Ay, mi Pati, cuánta nostalgia. ¿Todo bien? Signo de interrogación. Enviar. ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, te mando 1.000.000, coma. No manejo pequeñas cantidades. Punto. Enviar. No. No. A ver, ¿y de dónde se supone que yo voy a sacar $10,000? Digo, al menos que me cambie de trabajo, porque con lo que Betty me paga, no me va a alcanzar. O que me meta de repartidor de comida. Sí, o mejor me pongo a buscar el abogado que me pidió Betty, porque me va a regañar si no se lo consigo. Peter and Peter. Ah, mira. Hija de la... Qué poca vergüenza de esta venir a babear el escritorio pensando que es una almohada. No, si lo hubieran visto cuando llegó. Toda demacrada, verde, mal. Como que el embarazo le está pegando durísimo. El embarazo. Sí, Ay, sí, mi amor. El embarazo se llama rumba. ¿Qué? La pegó la noche. ¿Qué? ¿Cómo sabes? A ver. ¿En serio, Marianita? Mira. Ay, tómatela sin agua, hija de la... No, pero también venden cócteles sin alcohol, ¿no? Ay. Digo, no creo que sea tan bruta como para beber con alcohol si está embarazada. Ay, mana. ¿Por qué la defensa? Si basta conocerla para saber que esta trae una cruda de infarto. Es más, deberíamos de pedirle una birria bien picante. O dos.
Oye, esta tela está increíble, ¿verdad? Es súper sedosa, mira. Inesita. ¿Se puede saber qué hijos de la... ¿Qué haces aquí? Ah, claro, claro. Es que eres como las ratas. No, peor. Como las cucarachas que se ponen en la cocina y que cuando uno las quiere sacar, se meten, se agarran, se esconden, se encuevan las desgraciadas. ¡Qué buen ejemplo, señora Sofía! Mi novio, que es mi novio, me dijo que las cucarachas no se extinguen, ni se extinguirán porque son muy resistentes, así como yo. ¿Qué haces aquí? Yo vine para recoger mis cosas y el señor Hugo me dijo que la empresa no puede seguir sin mí. Y se me arrodilló. Me dijo que me quedara y obviamente le tuve que decir que sí. ¿No se alegra? No, ¿verdad? No se alegra. No se alegra porque usted es mala y rencorosa. Pero no se preocupe porque no se lo voy a tomar en cuenta. Si yo tuviera su edad, su cara y su cuerpo, estaría amargada. Ten cuidado con lo que vas a decir a partir de este momento porque te lo juro que no respondo. Tenga cuidado usted con lo que vaya a decir, porque toda la gente está prevenida con lo que usted vaya a decir o hacer a partir de ahora. Y qué mal, porque yo quería ser su amiga, pero se metió con lo mío, que es mi carrera de modelo. Y con lo mío nadie se mete. Yo creo que va a tener que empezar a repartir todos sus cartoncitos, sus cataloguitos que tiene, porque creo que no va a durar mucho tiempo aquí. ¿No? Señora Sofía, yo por las buenas soy muy buena, pero por las malas, híjole, mejor ni le cuento. Hasta luego. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.